Hola, buenos días. Voy a aprovechar hoy para hablar sobre uno de los procesos de paz más significativos que ha tenido Colombia y el cual tiene mucho que ver con una historia de violencia que hemos vivido en Colombia. Y este es el proceso de paz que se da con las guerrillas liberales. Bien, vamos a hacer un poco de historia para poder entender todo lo que estuvo detrás de esta historia, de este proceso y lo que lo envuelve. El 13 de junio de 1953, Gustavo Rojas Pinilla, que para ese momento es un teniente general, sube al poder por medio de un golpe de estado que propina en contra de Laureano Gómez. Laureano Gómez para ese momento no se encontraba en su cargo, puesto que había designado a su ministro Roberto Urdaneta, ya que Laureano Gómez estaba pasando por un momento difícil de salud. Rojas Pinilla sube al poder apoyado por liberales y conservadores. ¿Qué sucedía? Colombia estaba viviendo un fenómeno de violencia generalizada y ambos partidos vieron en la figura del general Gustavo Rojas Pinilla la única persona que iba a ser capaz de solucionar esta situación, de poner orden en Colombia. Y efectivamente vamos a encontrarnos con que él logra amnistiar y firmar proceso de paz con estos grupos, pero nos vamos a encontrar con que a pesar de todo el buen trabajo y la buena intención del general Gustavo Rojas, no se logra solucionar el problema de violencia. ¿Por qué? Porque muchos de estos grupos van a mutar hacia las ideologías marxistas-leninistas y se van a convertir en los protagonistas de la violencia de nuestro país hasta el día de hoy. Bien, ¿quiénes son los primeros actores que nos encontramos en este conflicto? Liberales y conservadores. Es así como surge todo el problema de violencia en Colombia. A partir de 1930, en Colombia nos encontramos con que se comienza a presentar nuevamente una alteración del orden público y unos eventos muy violentos marcados por ideología partidista. Y es cuando se empieza el conflicto armado entre los liberales y los conservadores. Este conflicto se creía acabado, sepultado, ya finalizado con la guerra de los 1000 días, pero resulta que no, que retoma su intensidad de forma mucho más violenta sin tener carácter de guerra civil. Para este momento, con la asociación de poder entre partidos, se permite que el gobierno de turno se aproveche de la maquinaria estatal y de sus zonas de influencia para ir en contra de la oposición. Para este momento, liberales y conservadores tienen al país como un botín en el cual hacen cada partido de las suyas y empieza a sucederse toda una situación de violencia que está marcada por las desapariciones forzadas, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las masacres, los asesinatos y el fenómeno del desplazamiento forzado. Todas estas situaciones van a empezar a presentar de forma diaria, van a ser documentadas por los medios de comunicación y se va a suceder algo muy triste, y es que van a generar que la sociedad colombiana se familiarice con estas situaciones y en cierta forma se nos vuelvan algo habitual. 18 años después, para el 9 de abril de 1948, la situación política y social en Colombia está muy tensa y para ese momento es asesinado el líder político del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Esto va a generar una revuelta popular que va a durar varios días, que va a generar muchos muertos y que va a generar un gran cambio en la sociedad. Para este momento muchos historiadores coinciden en decir que es cuando se inicia el periodo de conflicto conocido como la violencia en Colombia. Luego de esto, el Partido Liberal busca poner en el poder a alguien que les permita hacer parte del proceso de elecciones que se iba a efectuar en 1949, y para este fin designa a
es su candidato Darío Echandía, un político tolimense. Darío Echandía se encuentra con que realmente para estas elecciones presidenciales de 1949 no hay garantías. No hay garantías para los dirigentes liberales. La violencia está muy marcada en las zonas colombianas y en especial hacia los liberales. Entonces, argumentando esta falta de garantías, él renuncia a su candidatura y esto facilita que Laureano Gómez suba al poder y se estabiliza la supremacía del Partido Conservador. El Partido Conservador además tenía entre sus aliados a la Iglesia Católica, que pues iba en contra totalmente de toda ideología liberal. Otro de sus aliados era la policía. Así que para este momento, si nos damos cuenta, las garantías en este país para pertenecer a un partido como el liberal no eran muchas, por no decir prácticamente ninguna. Bueno, con Laureano Gómez en el poder se intensifica la represión social en zonas rurales, en zonas urbanas, hacia todo lo que no sea conservador. La policía, pues como ya lo dije, está totalmente politizada, pero además actúa con el apoyo de los primeros grupos paramilitares que vamos a conocer en nuestro país. Estos grupos eran conocidos como los pájaros y los chulavitas, grupos que masacraron grandes poblaciones de personas liberales, violaron sistemáticamente los derechos de las personas, fueron unos grandes actores del conflicto y que, para colmo, tenían todo el apoyo del Estado porque nadie hacía nada contra ellos. Ellos podían actuar de forma impune y generaron una ola de inestabilidad e inseguridad tan grande en muchas zonas del país que los ciudadanos ante esta situación vieron como único modo de defensa el tomar las armas para defenderse. Y es así como van a nacer las guerrillas y las contraguerrillas. Estos no son más que grupos de ciudadanos que se arman cansados de ser atacados por la policía y por estos paramilitares. Y es así como estas guerrillas van a convertirse en uno de los actores armados más significativos del conflicto y van a ser además la fase donde inicia el conflicto moderno. Bien, Rojas Pinilla entonces hace su proceso de paz. Él inicia su gobierno militar, impulsa inmediatamente un proceso de pacificación, el cual se va a basar en la generación de amnistías, de desmovilizaciones, de entrega de armas y la entrega de subvenciones estatales para facilitar la reintegración de los combatientes a la sociedad civil. Si lo miramos, esto es muy conocido en nuestros días, o sea, no es invento de ahorita el generar toda esta serie de situaciones para desmovilizar un grupo. Ya desde entonces se aplicaban estos beneficios y garantías para tratar de solucionar los conflictos. ¿Qué hacía el gobierno? Buscaba poner fin a esta violencia bipartidista que para ese momento había dañado mucho a la sociedad colombiana y había debilitado la democracia en Colombia. ¿Qué pretendía Gustavo Rojas Pinilla? Desmovilizar a los actores de los grupos armados por medio del diálogo político y volver el diálogo político una alternativa en contra de la lucha armada. Los grupos insurgentes buscaban pues integrarse a la sociedad colombiana, que se les garantizaran sus derechos y que se propiciara una igualdad social y política para todas las personas en Colombia, que no se discriminara a las personas por pertenecer a un determinado partido político, que no se discriminara a la oposición. Si nos damos cuenta, tanto el gobierno como los partidos como los grupos guerrilleros querían exactamente lo mismo: solucionemos este conflicto, logremos la paz, logremos poder tener diálogo, pero
algo pasó que hizo que el proceso no funcionara. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una serie de factores que fueron determinantes en que este conflicto armado continuara y en que surgieran lo que conocimos ya hoy en día como guerrillas con una ideología marxista, leninista, que se iban a convertir en las protagonistas del conflicto armado colombiano. Bien, por una parte, sí, el gobierno entregó unas subvenciones estatales, pero estas tuvieron de problema que por una parte no fueron suficientes, que se entregaban de forma intermitente. Entonces ya con esta situación se hizo que hubiera una desigualdad en la forma en que se entregaron estos recursos. Además de esto, nos encontramos con que para ese momento Colombia, producto de tanto desplazamiento que había tenido que vivir, tenía unos niveles de pobreza, de desigualdad, de inequidad altísimos, y el Estado había abandonado grandes zonas de Colombia. Colombia durante muchos años ha sufrido una situación puntual, es que el Estado no está presente en todas las regiones. Este abandono estatal fue, junto con la pobreza y la inequidad, pues el combustible para perpetuar la lucha armada. Obviamente hubo más factores para que estos grupos liberales se transformaran. En este momento tenemos a la Unión Soviética, que está muy fuerte financiando grupos guerrilleros que comulguen con las ideas del Partido Comunista, y para ese momento toda la ideología comunista llega a las guerrillas liberales, las cuales se encuentran en esta ideología algo que responde, que está acorde a lo que está sucediendo en el país, a buscar esa igualdad, a buscar solucionar los problemas, y entonces ellos comulgan inmediatamente con estas ideas. Y como el proceso de paz se estaba ofreciendo era para guerrillas liberales, en el momento en que estas guerrillas mutan a aceptar las ideas comunistas, pues quedaron inmediatamente excluidos de la amnistía y de los acuerdos de paz. Asimismo, hubo falta de garantías. Por ejemplo, en 1957 ya pues varios grupos guerrilleros habían firmado la paz con el gobierno, y se sucede el asesinato de Guadalupe Salcedo, el cual era un líder guerrillero muy importante, y esto empezó a generar un ambiente de desconfianza que hizo que muchos de los grupos prefirieran permanecer en la clandestinidad y no firmaran acuerdos de paz ni se desmovilizaran. Además, pues estos grupos quisieron pues replegarse hacia las zonas en las que el Estado no estaba presente, que como ya les decía, pues era gran parte del territorio colombiano, no les fue difícil conseguir hacia dónde replegarse, y empezaron allá a generar lo que se conocía como unas repúblicas independientes, que no eran otra cosa sino fortines donde se fueron fortaleciendo y formando grupos como las FARC. Y si bien uno puede decir, sí, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla dio un giro radical al conflicto armado, no es que haya sido un fracaso su proceso de paz, atenuó de forma considerable la violencia de carácter partidista, permitió que la sociedad ya pudiera volver a vivir como entre vecinos, no importa si usted es liberal o yo conservador, pero podemos vivir. Pero se encontró con unos factores que generaron que estas guerrillas mutaran a convertirse en lo que hoy conocemos como las FARC. Es decir, ahí empieza toda esta historia. Muchísimas gracias, que estén muy bien.